Dice así, Aptor, o sea, una empresa dedicada a la manufactura de productos de maíz, quiere implementar un nuevo sistema de gestión en la empresa y lo está contratando a usted junto con su equipo que dirigen la implementación del proyecto. En el contrato se definió una multa de 75,000 por semana si sobrepasa el plazo indicado del contrato, que son 16 semanas. Y si se disminuye el plazo, la bonificación será del mismo monto, 75,000 por semana. Se han definido que el costo indirecto por semana es de 50,000 y las actividades del proyecto están acá. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, de aquí de nuevo lo que hay es la varianza. Ya ustedes podían sacar la varianza. Recuérdense que si ustedes tienen A más B, A, M y B, ¿verdad? Y ustedes podían calcular el valor final menos el valor inicial, o pesimista menos optimista dividido entre 6 elevado al cuadrado. Bueno, pero digamos que se lo dan. ¿Qué es lo que significa? Que hay una varianza que puede variar una semana, 3 semanas, 5 semanas, 2 semanas, lo que fuera el proyecto, ¿verdad? ¿Y cuánto es la duración mínima posible, verdad? Entonces, por ejemplo, la duración mínima posible serían 2 semanas y el tiempo esperado es 3. Quiere decir que yo puedo ajustar una semana. Acá la duración mínima 2 y el tiempo esperado 4. Ok, ya eso ustedes lo manejan. ¿Qué es lo que piden? Este no es un ejercicio de eso, pero sí vienen cosas de esto, ¿verdad? Dice, confeccione la red del proyecto y determine la ruta crítica y plazo esperado del proyecto. La red ustedes la saben hacer, ¿verdad? Aquí yo no le puse los datos para allá y para acá, ¿verdad? Que ustedes pueden sacar. Y entonces determiné que la ruta crítica era 19 semanas. Y aquí está marcado cuál es la ruta crítica. Para darles lo que quiero que les pueden preguntar en el examen. Entonces, la primera es confeccione la red de proyecto, la ruta crítica y el plazo esperado. Aquí está la ruta crítica, aquí está el plazo esperado. Dice, ¿cuál es el costo total de proyecto en 16 semanas? Entonces, vamos a ver cómo se determina el costo en 16 semanas. Recuérdense que el proyecto, según la ruta crítica, eran de 19 semanas. ¿Okay? De 19 semanas. ¿Cómo yo pongo el costo indirecto? El costo indirecto se acuerda que eran 50,000 por cada semana. Pero lo que hago es multiplicar 19 por los 50. Ese es el costo indirecto. ¿Cuánto es la multa? Y si teníamos propuesto en 16 semanas y ahora estamos utilizando 3 semanas más, entonces multiplico 3 por los 75. Como no lo hice en tiempo, no me van a bonificar. ¿Ok? Hasta ahí, vamos a verlo hasta ahí. En 18 va a ser igual, en 17 igual, en 16 semanas es igual. Pero lo que se trata de hacer es, ¿cuál sería el costo de realizar el proyecto en 16 semanas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesariamente, bueno, y aquí tengo el costo total. El costo de aceleración lo que significa es que si yo quiero acelerar el proyecto, yo voy a tener que desembolsar más plata, porque tengo que contratar a más personal o tengo que trabajar horas extras. ¿Okay? Entonces, ese costo acelerado lo manejan. Pero quiero que vean cómo es que se obtiene. Por ejemplo, nosotros estábamos, la ruta crítica decía que era A, D, G, H, I. Entonces, esa es la ruta crítica de nosotros. Comenzando por A. Entonces, veamos A. Ve que A tiene, si nosotros disminuimos, vamos a tener 50, que incluir 50. ¿Cómo se obtiene y cómo sé si sí o si no? El tiempo esperado por semana son 3, pero la duración mínima posible es 2. Quiere decir que ahí me queda una semana para jugar. Entonces tenía 3 semanas esperadas, pero la duración mínima puede ser 2. Entonces yo voy a cortar, voy a ver qué hago, meto gente y acorto una semana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acorto o acelero una semana A, pero tiene un costo de 50. Entonces, ya ahí no tengo más posibilidades. Sigo con la ruta crítica y me dice que en D, vemos D y D no tiene 4 semanas y 4 semanas, entonces yo no puedo acelerarlo. No puedo acelerarlo. Entonces, seguimos en la ruta crítica y vamos con G. ¿Ok? En G dice que
yo tengo tiempo esperado 7 semanas y la duración mínima son 3. ¿Ok? 3. Entonces, ahí sí puedo acelerar una semana más. Entonces, ya tenía una acelerada que era A y tomo una acelerada de G. Entonces, eso tenía 120 más 50, 170. Entonces, costo total de proyecto sería 1095. Pero yo quiero llevarlo a la semana 16. Entonces, viendo acá, todavía en G me queda una semana más. Puedo tomar entonces 2 de G. Entonces serían 2 por 120 más los 50 de la semana A. Y entonces el costo del proyecto a la semana 16 son 1090. 1090. Entonces, ¿qué es lo que fui? Viendo la ruta crítica y viendo a ver qué semanas podría acortar. Esto normal, ¿verdad? No estoy tomando, digamos, recuerden que la ruta crítica eran las semanas que nosotros podríamos tomar que tenía 0 holgura, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos que si lo reducimos el proyecto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, la otra pregunta dice, si se tienen 1.200 para gastos, ¿es posible lograr el bono? Para lograr el bono, yo necesitaría hacerlo, digamos, en la semana 15. En la semana 15. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo quiero ya la semana 16, recuérdese que ya yo tenía que había acelerado una con A, 2 con G, pero ahora tengo que tocar ya no la ruta crítica, sino la otra actividad que podría ser. B, por ejemplo, B tiene un costo de 100, B tiene 4 y aquí tiene 2, entonces yo puedo acortarlo una semana. Ve que ya no tomo la ruta crítica, sino ya tomé la ruta crítica A más 2G más B, ¿verdad? Ahora tomo uno de B y entonces, ¿qué tenía aquí? Uno de 50 que era A, 2 de 120 y ahora 100 de B. ¿Y qué? Ya no tengo multa, ya no tengo bonus, ¿verdad? Ahí lo que tengo es un costo acelerado y eso me va a dar 1.190.000 o lo que fuera. ¿Qué pasa en la semana 15? Baja el costo indirecto, porque entonces ya no voy a durar 16 semanas, sino 15. No voy a tener multa, pero sí voy a tener un bono. Voy a tener un bono porque lo hice en una semana antes. Pero para lograr esa semana, tengo que acelerarlo y tengo que pagar 2B. Entonces, 2B eran 2%. Y entonces, lo que me dice es que yo tenía un presupuesto de 1.200 y el costo total, porque el costo total del proyecto es 35. Quiere decir que hay un faltante de presupuesto de 35. Okay. Aquí es donde me interesa que no hemos visto. Dice, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto dentro del plazo indicado por el contrato? Entonces, aquí es donde venía la estadística. ¿Cómo se logra eso? Esto es muy fácil. Nada más, para eso les agregué las tablas, le agregué la tabla para que ustedes lo busquen. Por ejemplo, recuérdense cómo se sacaba Z en estadística. Era X menos mu entre la desviación estándar. ¿Qué significaba la fecha límite? O sea, por ejemplo, en este caso iba a ser que yo quiero terminar en 16, pero la fecha esperada del proyecto era 19 y lo divido entre la desviación estándar. ¿Cómo se obtiene la desviación estándar? Entonces, lo que ustedes van a hacer es sumar las varianzas de la ruta crítica, las varianzas. Por ejemplo, la varianza de A es 1, la varianza de D es 3, la varianza de G es 1, la varianza de H es 2 y la varianza de I es 1, es 8. Recuerden que esa es la varianza. Para sacar la desviación estándar, entonces lo que digo es la raíz de la varianza y me da 2,82. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la fórmula? La fórmula es X. Ve que para averiguar Z era X, el valor buscado. Entonces, en este caso era 16 menos cuánto duraba el proyecto, que eran 19 semanas.
y eso lo divido entre la desviación estándar. Y eso lo que me va a dar es un valor que yo busco en la tabla. Aquí le agregué las tablas. Por ejemplo, es menos 1,06. Entonces, 1, entonces busco 0,6. Y aquí está 0,6. Y entonces aquí le da un 14,46. Esa es la probabilidad de terminar el proyecto en 16 semanas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que teníamos todos los datos. En algunos datos que nos pueden dar, nos van a decir, despejen. Entonces, aquí les puse los valores más buscados, 99, 98, 97, 95, 90, y aquí están los valores. ¿Cómo se obtiene el valor de terminación de X del proyecto, verdad? Recuérdese que ya yo tengo una fórmula. Aquí, por ejemplo, encontré el valor de Z. Aquí no, aquí voy a buscar el valor, voy a despejar. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? ¿Ve? Nosotros aquí teníamos la desviación, ok, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar la desviación a multiplicar Z, porque Z ya lo tengo. Entonces tengo 2,576, que es este B100, por C96. C96 era el tiempo de la terminación del proyecto. ¿Ok? Entonces lo que tengo acá, más ahora en vez de restar ese menos, porque estoy pasándolo al otro lado, sumo le sumo ¿cómo se llama? El número de semanas, y entonces ahí obtengo el valor de X. En pocas palabras es esto. Por ejemplo, si yo tuviera Z es igual a esto, entonces yo podría decirle que Z multiplicado por la desviación que estaba dividiendo, más U es igual a X. Entonces, lo que estoy haciendo acá es eso. Entonces, ¿qué es lo que le dije? El valor de Z, que es 2,596, voy a hacerlo acá. El valor de Z, que es 2,596, lo multiplico por la desviación estándar y le sumo el valor que yo tengo de las semanas de terminación del proyecto. Y entonces ella me dice en cuántas semanas yo termino con un 99% de probabilidad el proyecto. Y así sucesivamente cada una de esas. Si usted voy a calcular el segundo, ¿qué pasaría? Si le dicen un 98%, entonces ya ustedes saben que es 2,396. Lo multiplican por la desviación estándar y le suman cuánto tiempo dura el proyecto planeado. Entonces le dice que en 25 semanas. De otra forma, yo podría, ¿cómo se llama? Acá, fijarlos. Fijo estos dos y puedo encontrar cualquiera, ¿verdad? Yo puedo encontrar cualquiera, nomás haciéndolo hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. ¿Okay? ¿Qué sucede si no les dan otro valor que no sea esto? Ustedes pueden encontrarlo con la tabla o me mandan eso y yo les mando el valor. ¿Ok? En teoría de colas, únicamente me interesa manejarles dos conceptos. El primer concepto es cuando ya ustedes tienen, dos conceptos. Cuando ya ustedes tienen calculado, por ejemplo, cuando son dos servidores, tres servidores o varios servidores o lo que fuera, ¿cómo se calcula el tiempo, los empleados o los operadores o los quien sean? ¿Okay? Entonces, lo que nosotros hacemos es cuando sacamos L, para traer la fórmula, L, que es la cantidad de promedio de clientes en promedio de clientes en el sistema, ¿verdad? Entonces,
ustedes lo que hacen, cuando ya tienen el valor de eso, y quieren calcular el número de empleados o algo, entonces lo que hacen es dividir nada más eh, lo que es lambda entre mu, ¿ok? Y le suman el valor que le da la cantidad promedio de clientes. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes obtienen la cantidad de empleados, la cantidad de asistentes, la cantidad de personas que deben atender. De igual forma, ahí ustedes lo que hacen es nada más suman lambda entre mu y le agregan cuánto es el valor que ustedes encontraron con uno, con dos servidores o con lo que fuera. Y lo último que ustedes tienen que manejar es, por ejemplo, cuando hablan de los costos. ¿Qué pasa si a ustedes le hablan y que calculen los costos, el costo total? Entonces, cuando ustedes tienen el costo total, ustedes lo que van a tener es eh, LG, que es la cantidad de la fila, LQ, ¿verdad? LQ, que es la cantidad de la fila, ajá, por el costo de esperar, más el costo de mantener, el costo de tener los empleados, ¿verdad? Por el número de trabajadores o servidores. Servidores, voy a ponerle, bueno, sí, usted esperar más los servidores multiplicado por el costo de mantener ahí o el costo de los empleados. Estos costos se los van a dar. Estos costos se los van a dar. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo le digo a ustedes que el costo de esperar es de $20 y el costo de mantener un empleado es de $28 por hora? ¿Ok? Y que teníamos, no sé, tres servidores, y que la línea era 2. Digamos que LQ, digamos que la gente que estaba esperando eran, voy a ponerle ahí 2,4 empleados. Entonces, ¿cuál sería el costo total? El costo total sería la cantidad de personas que están esperando el sistema por el costo de esperar más los servidores, o sea, la cantidad de personas que vamos a tener que contratar para mantener eso. Entonces aquí está el costo total, el costo total. Y vamos, eso es lo que necesitaba que vieran. El examen va a venir, se supone, ¿verdad? Que nada más es rellenar casillas, pero ustedes van a tener que hacer todos esos planteamientos. No tienen que subirlos, pero tienen que tenerlos para determinar ¿cómo se llama? Las respuestas. Tienen, aparte de eso, ¿verdad? Viene, se supone, ¿verdad? No es que yo no he podido ver el examen total, sino lo que un compañero me mandó, profesor, estaba muy preocupado, entonces me lo manda y me dijo que aparte de eso, parece que viene uno que tiene el tiempo óptimo, el tiempo pesimista, el más probable, para que lo puedan determinar, igual la ruta crítica, eso, y, y el otro, que es este acelerado, que tendrían que sacar. Entonces, para que se acuerdan de la fórmula, ¿verdad? De A más 4M más B dividido entre 6, ¿verdad? Y si necesitan la desviación estándar, entonces B menos A sobre 6 elevado al cuadrado, ¿verdad? Este es un buen empujón. Ya les voy a mandar el archivo y la grabación para que eventualmente tengan alguna base. Cualquier duda, bueno, nos conectamos a las 7:50
a las 7:50. Cualquier duda me la hacen por WhatsApp. Y tratemos de no dejar mucha evidencia, ¿verdad? Cuando están preguntando en el examen, para efectos de eso, para orientarlos un poquitico. Vayan y desayunen y, ¿cómo se llama? Manténganse tranquilos. Sí, descarguen eso en la computadora y cualquier duda me la hacen en privado por WhatsApp. ¿Estamos? Está bien, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Bueno.